Amigas y amigos, muy bienvenidos a la remesa de la semana. Este programa que vamos a tener Stephanie Enaro y su servidor de aquí a la eternidad hasta que se nos acaben las remesas. ¿Cómo estás, querida Stephanie? Oye, pues muy emocionada porque todos nuestros amigos que nos ven pues no van a tener que ir al banco por su remesa, les va a caer directito en sus casas a través de YouTube y lo que sí les podemos asegurar, Amado, es que les va a caer muy bien. Todos los jueves a las 11 de la mañana van a tener su remesa sin preocuparse, incluso hasta el presidente López Obrador. Así es que, oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Platícame. Pues yo creo que es importante hablar del regreso a clases, que el presidente quiere sí o sí que todo el mundo regrese a clases, aunque la curva vaya para arriba, no vaya para abajo, y esta tercera oleada esté mucho peor que cuando empezamos, y otros temas que estábamos platicando antes de que entráramos al aire. El asunto de la revocación de mandato, que creo que va a ser el caballito de batalla del presidente de aquí a la eternidad, o al menos hasta que se le acabe pues la gasolina para mover. Este asunto que va mucho más como la siguiente campaña presidencial del presidente, que siempre inventa una nueva forma de mantenerse en los medios y hacer campaña, porque lo suyo es hacer campaña, ¿no? Literal. Ese es el eterno candidato, ¿no? Oye, y Cada día, tu tema cada día. internacional, ni modo que no hablemos de un tema internacional. Hubieron pláticas en México, nadie se enteró, pero hubieron pláticas en México entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano. Pues yo no supe ni dónde fueron, pensé que habían sido en el castillo de Chapultepec, pero parece que no fue ahí. Híjole, ¿qué crees? Que no te voy a sorprender ahorita que platiquemos, te voy a contar dónde fue. Pero En lo un que sí antro. yo creo que tenemos que discutir es por qué ha habido tanta secrecía alrededor de ese asunto, porque se sabe que les fue bien, pero no se sabe en qué quedaron, se van a reunir otra vez en septiembre. Pero hay mucho que esclarecer, hay mucho que tocar sobre el tema, y también yo creo que no debemos de dejar de hablar de Afganistán, híjole, porque le viste la cara a Joe Biden, parece que está pagando los platos rotos de muchos, ¿eh? Sí, pero pues está queriendo aguantar vara, no se va a echar para atrás. Y hay varios temas que tocan a México, ¿no? De manera periférica, pero pues Afganistán parece que sí conquistó al mundo por varias razones, hasta en las fake news. Bueno, empecemos con el tema de la revocación de mandato, si te parece bien. Em, yo soy muy, 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 muy escéptico. Creo que es un tema que es un asunto que difícilmente va a ser algo que resulte en una votación libre, abierta, en favor de la opinión pública, de la ciudadanía. Trae maña desde el principio, lo vimos en las discusiones de ayer, los pleitos en el Senado de la República, en la comisión permanente, y creo que todo este tipo de obstáculos van a ir avanzando en la medida en que se vayan peleando por las condiciones. De entrada, antier acordó la bancada de Morena modificar la pregunta otra vez. Vamos con la dichosa pregunta, que ahora no es un referéndum revocatorio, sino es un referéndum de ratificación. Y eso ya le cambia completamente el sentido a la pregunta y sesga de entrada, porque es una revocación de mandato. Decía Damián Cepeda, el senador del PAN, se supone que es un castigo, es una evaluación, no es un referendo de mandato, no es como dicen otros, no es como un proceso de reelección, ¿no? Claro, es que acuérdate que al presidente no le gusta la crítica, entonces yo creo que la revocación por mandato pues es la quiere como una especie de premio, pero aparte me parece un asunto, Amado, meramente cantinflesco, en verdad es casi casi algo metafísico, porque los mexicanos cuando votaron por López Obrador, los que votaron por él, pues lo eligieron para que gobernara 6 años y de repente quiere cambiar la jugada, pues es algo que confunde mucho y que aparte es obviamente un trampolín para que su popularidad pueda ser usada en la siguiente elección presidencial del 2024 para pues apoyar a la persona que vaya a seguir de su partido. Es claramente otra estrategia más dentro de esta eterna campaña en donde pues lo que él quiere claramente es que su grupo político no suelte el poder. Mira, y yo creo que este proceso de llegar eventualmente al 6 de marzo a una consulta ciudadana abierta va a tener
Mira, de entrada el primer problema es la pregunta. La ley que está en la ley secundaria, que todavía no se aprueba y que quién sabe si va a ser impugnada en dado caso de que quede como la propone Morena. Más adelante pues necesitará de presupuesto, pues el propio Congreso es el que dice si hay o no presupuesto y cuánto presupuesto, de qué tamaño va a ser, ¿no? Porque esta consulta pues resultó bastante mermada por las cuestiones económicas. La parte de la campaña a favor y en contra de la división que hay, la falta de credibilidad sobre la propia consulta y de llegar al día de la revocación de mandato, pues que logre el quórum necesario, que sea vinculatoria o no. Y ya en el último de los casos, en el caso más extremo, yo sí soy absolutamente incrédulo, déjame decirte, de que en determinado momento, si el presidente llegara a perder la revocación de mandato y hubieran 40 millones de votos y todos se diera como tiene que ser, pues yo veo muy, muy complicado que alguien que ha buscado el poder desde que nació casi políticamente, pues acepte irse así sin decir, está bien, ya me dijeron que yo me vaya, ya me voy. La verdad es que lo veo realmente muy, muy complicada, aunque políticamente sí lo puede meter en problemas. Sí lo puede meter en problemas, pero al igual que tú, veo difícil que lo pueda soltar. Y creo que la narrativa que va a empezar a tejer va a ser muy interesante. Porque antes de las últimas elecciones, las elecciones intermedias, él ya estaba muy al estilo trompeano, tejiendo un discurso de fraude para, pues de alguna manera, salvaguardarse de algún resultado que no lo pudiera, pues, beneficiar, como fue el caso de que no obtuvo la mayoría deseada en el Congreso, aunque sí tuvo un avance territorial Morena, por así decirlo. Entonces yo creo que va a empezar a trazar una narrativa similar, porque si no le va bien, pues entonces es parte de un complot. Y si sí le va bien, pues quiere decir que a pesar de eso, el pueblo bueno y sabio decidió apoyarlo. Entonces, de alguna manera es un escenario ganar-ganar para él, porque no está dispuesto a perder. Y creo que el sistema político mexicano se reconfiguró desde la llegada de Morena al poder. Es como el nuevo el PRI, donde la oposición es interna, porque la oposición externa está destruida. Amado, los partidos no se logran poner de acuerdo y aún que faltan un poco más de 2 años rumbo al 2024, pues no se ve a alguien que pueda hacerle la competencia. Mira, yo creo que sí está todo desarticulado y una de las cosas que trata de hacer Morena con esta consulta el propio presidente es, veía esta reactivación de los comités de defensa de la 4T, que no son otra cosa más que pues la reconfiguración de sus bases, porque rumbo al 2024 Morena no tiene propiamente una estructura institucional como partido. Siguen siendo un movimiento, es decir, siguen siendo un montón de gente. Exacto. Junta, pero en torno a una figura que es López Obrador. No funcionan como estructura. Ellos tienen una cabeza que es López Obrador y si le quitas la cabeza es como si el Talibán tomara control o sea, como si Estados Unidos se saliera de Afganistán. Así es, o sea, en ese momento, en el momento en que López Obrador se salga de Morena y se retire, en ese momento se viene para abajo Morena. Entonces, lo que quieren hacer desde ahorita es crear esa estructura que funcione como institución, y creo que este proceso de la revocación de mandato es la prueba de fuego para ellos, para tratar de convertirse en una estructura, de conformar bases, de juntar 3 millones de firmas para presentar la solicitud de revocación y posteriormente ir a la consulta y ganarla o tener una muy buena votación de su parte. Ese es el gran reto. Yo lo veo muy difícil que lo logren porque para eso se necesita mucha lana y hoy por hoy no la tienen. Entonces, creo que es un reto no solo para el gobierno, para el propio López Obrador, sino también un reto muy importante para la oposición y para la ciudadanía en general, como para aprender a entender de qué se van a tratar estos ejercicios democráticos que nacieron con un sesgo importante. Para mí, eso es lo que más me preocupa en realidad. Pero ¿sabes qué? Creo que es una estrategia muy bien pensada, porque si tú te pones a analizar sus índices de popularidad, él ha logrado de alguna manera deslindarse de los resultados de su administración. Realmente
el hecho de que no se cumpla lo que la gente que votó por él esperaba, no le afecta. Vemos que la economía se ha contraído, que muchas personas han quedado sin empleo, que cerca de 50 millones de mexicanos no pueden hacer las 3 comidas al día, que estamos en pobreza laboral y no le pega. Entonces creo que de alguna manera este poder de deslindarse de los resultados de su administración se va a complementar con esa revocación de mandato y se va a formar un combo importante con esta popularidad que él tiene para apoyar a su sucesor en el 2024. Para mí es muy claro, es un trampolín para el 2024, es como casi la última y nos vamos, ¿no? Cuando estudiaba en el TEC, al festival antes de entrar a exámenes finales le decían el último jalón, pues es prácticamente el último jalón de la administración para llegar fortalecido y bien parado ante la siguiente prueba. Y como tú dices, es un movimiento que apenas se está formando y que tiene que trascender. Ahora, si lo comparamos con lo que está pasando en la escena internacional, por ejemplo, pues vemos que de la misma manera Macron llegó al poder en Francia. Hizo su movimiento, que es el movimiento En Marcha, y él también dijo que había roto con el pasado y él fundó la Quinta República. Y aquí estamos, bueno, en la Cuarta Transformación, ¿no? Vamos una atrás, todavía estamos en blanco y negro, pero el gran problema de Macron es que se quiere reelegir, eso está entre dudas por los malos resultados con la pandemia, pero si no es él, el movimiento se muere. Y yo creo que López Obrador pues está en la misma encrucijada. La diferencia es que aquí ha tratado de matizar la brutal falta de resultados el presidente, pero la verdad es que está viviendo meramente ahorita pues del fanatismo casi religioso de sus seguidores, porque resultados no tiene ninguno. O sea, lo único que le ha cumplido a su gente es en estar insultando a los adversarios, pero porque eso lo revive todos los días. Pero me parece que ha cometido errores garrafales, fundamentales, como pues el asunto de la pandemia. Creo que eso va a ser uno de los grandes lastres una vez que, no solo que termine la pandemia, cuando termine su administración, yo creo que va a ser recordado por eso, aunque quiera echarle toda la culpa a Gatell, pues él lo puso ahí, ¿no? De entrada. Y alrededor del mundo es recordado por ser el único presidente que cuando se enteró por la pandemia sacó un escapulario. Exactamente. Mira, el escapulario no funcionó. Estamos aquí peor que al principio. Del detente enemigo. Bueno, y en ese entorno, ayer dieron a conocer que se rompió todos los récords de contagios de la pandemia. Ayer fue el día en que más contagios ha habido desde que tenemos pandemia en México. Casi 29,000 casos, 28,900 y tantos casos. Son muchísimos. Sigue la pandemia hacia arriba. Ya casi otra vez regresamos a los niveles de 1,000 muertos diarios. Y ahora, pues hay 30 millones de mexicanos vacunados y aún así hay muchísimos casos de contagios y adicionalmente muchos casos de muertos. Y lo que más preocupa y lo que ha estado en el ojo del huracán es el regreso a clases. En este contexto de la pandemia, pues que nos tiene locos a todos. Yo he consultado con gente de la quinientocracia que viven en otros países y me dicen, pues es que en otros países sí ya regresaron a clases, todo el mundo regresó a clases, pero sí, es correcto, yo también estoy a favor de que la gente regrese a clases, pero ¿en qué condiciones? Ese es el problema, ¿en qué condiciones vamos a regresar a clases respecto de otros países? Incluso permíteme poner un punto sobre la mesa sobre este tema porque me interesa mucho tu opinión. La UNICEF también está diciendo hay que regresar a clases. Sí, pero necesitan darse condiciones. El gobierno federal debe dar condiciones para que la gente, para que los papás tengan la confianza de regresar a sus hijos a la escuela. ¿Bajo qué condiciones? Las escuelas están destruidas prácticamente. Están destruidas y aparte con la famosa carta de la que hablábamos al principio, pues el gobierno se quería deslindar de la responsabilidad de los contagios. O sea, ¿qué garantía se le estaba dando a los padres? Ahora, Amado, hay un dato que a mí me preocupa, que es el caso de los niños que se han infectado y muerto de COVID.
Fíjate que en lo que va de la pandemia se tiene registrado que en México han muerto un poco más de 600 niños de COVID. Y si lo comparamos con los que han muerto en Alemania y en Italia, en verdad que te vas a colgar de la lámpara. O sea, ¿te acuerdas que Italia en algún momento fue como un punto rojo que no parábamos de oír sobre Italia en las noticias por cómo se estaban dando los casos, que era un punto de ebullición de la pandemia muy fuerte? Bueno, ¿Sí? pues en todo este tiempo, en Italia solamente han muerto 24 niños por COVID y en Alemania 20. Y en Brasil, que también está pues, pasándoselas durísimos, han muerto 850 niños por COVID. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que los niños, aunque tienen más probabilidades de recuperarse, que no son inmunes y que definitivamente por las condiciones de los hospitales, por la facilidad de adquirir los medicamentos, los niños mueren más en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro que los países desarrollados. Entonces, claramente, el mandarlos sin ninguna garantía es un riesgo muy grande que yo creo que por amor la mayoría de los padres no querría correr. Yo no tengo hijos, pero no sé si tú mandarías a tus hijos a la escuela en esas condiciones. Pues no, porque mira, en primera instancia, mi hija sí iba a ir a la escuela una vez a la semana, pero pues hay un protocolo o sea, hay una cantidad de chavos que van a ir a la escuela, o sea, son 12 nada más, un día a la semana, y es como un primer avance, digamos, bajo medidas estrictas. Ya la escuela te dijo cómo le va a hacer, ese es nivel preparatorio, entonces ya estamos hablando de otros niveles. Sin embargo, en un nivel primaria, en donde no hay mucho control sobre el contacto entre los niños, no hay protocolos propiamente. El problema es que no hay protocolos y no hay protocolos, sobre todo en caso de que algo salga mal. Suponiendo que, toco madera, como dicen, haya un brote en una escuela. Ese brote provoca, no sé, 30 niños que tienen COVID en una escuela, se suspenden las clases, pero hay 30 niños, que hay 30 familias que tienen un foco de infección en su casa. Ahora, de estos 30, suponte que 5 le tengan que ir al hospital. Ese tengan que ir al hospital en ese momento, ¿a dónde los vas a llevar? ¿Dónde está la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación diciendo, a ver, en caso de que tu hijo se enferme, lo primero que vas a hacer es acudir a llamar a esta línea telefónica y ustedes como niños van a tener prioridad? Porque una cosa, Stephanie, es que una persona como tú o como yo, toco madera otra vez, pudiéramos resultar contagiados, ir a un hospital, quedarse internado sin que nadie te vea 15 días porque ahí vas a estar. Y otra cosa es que un bebé, un niño, un chavito de 5, 6, 10 años se pase 15 días sin ver a sus papás hospitalizado porque nadie los puede ver. Digo yo, ¿los papás están dispuestos a dejar a los niños abandonados? A mí me preocupa mucho eso porque algunas personas me lo han dicho, es del sector salud. Es dolorosísimo ver a los niños llore y llore y llore y llore porque no están los papás. No, es dolorosísimo y yo sí tengo también pues la experiencia de conocer a gente que ha perdido a sus hijos a manos de COVID, Amado, y yo no he visto dolor más agudo que el de un padre que perdió a su hijo. En verdad creo que no hay palabras para describirlo. Yo creo que no se debe de jugar con fuego, porque casi es como, pues, si estuviéramos solos, ¿no? En esta pandemia. Ya se ha visto desde varias aristas. Los empresarios han estado solos, han estado sin apoyos del gobierno. Los encierros, las precauciones iniciaron por la iniciativa privada. Valió más lo que tuviéramos nosotros a nivel conciencia que el liderazgo del gobierno. Y parece que en este asunto también los padres de familia se han quedado solos. Ahora, creo que también se han quedado solos muchos que no tienen acceso a internet y sus hijos no pueden seguir las clases ni por internet ni por la tele. En verdad creo que es un caso
preocupante que no se va a arreglar simplemente estando todo el tiempo metido en una campaña o insultando a los adversarios. Mira, es que el presidente hace política pública desde la mañana, desde su atril de la mañanera. Dice ayer que pues la carta, la famosa carta nunca existió, antes la descalificó, la semana pasada no dijo nada. Estos protocolos debieron haberse hecho hace 6 meses, no 15 días antes de entrar a clases. O sea, el nivel de planeación que tiene este gobierno es, a la hora que diga el señor presidente, pues nos ponemos a trabajar, y si es un día antes, y si no le cuadra, pues lo cambiamos. Eso no es planeación. Yo estoy seguro, y te lo digo, yo estoy seguro de que en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Salud hubieron algún mando medio que dijo, oigan, hay que empezar a planear cuando tengamos que regresar a clases. Aquí tengo un manual, aquí tengo esto otro, cómo se van haciendo las clases cívicas. Seguro le dijeron, luego, espérate, luego. Y a la hora de la hora, oigan, regresamos a clase en 15 días. ¿Y cómo le hacemos? Y a correr todo el mundo, y a correr, y a correr. Y las cosas siempre han salido mal, le han salido pésimamente mal al presidente desde siempre, ¿verdad? Pero desde que avienta sus decisiones en la mañanera y todo el mundo como gallinas a correr a ver cómo solucionan la instrucción que acaba de dar el presidente de la República. Así no se hacen políticas públicas, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, porque eso no es hacer políticas públicas. La política pública se tiene que planear, se tiene que medir, se tiene que instrumentar con un orden. Y aquí no se está haciendo nada de eso, pero en este caso están en riesgo la vida de los niños. Ese es el problema. Oye, espérate, pero tampoco estamos viendo la otra cara de la moneda. Yo creo que también es muy importante mencionar que, pues, en esta prisa por el regreso a clases, porque queda claro que es una necesidad política, pues a los profesores se les puso la vacuna de CanSino. Y ahora el mismo laboratorio que fabrica CanSino ya salió a decir que es necesario un refuerzo a los 6 meses. Entonces, esto te quiere decir que tampoco los profesores que le van a dar las clases a esos niños están a salvo. Como tú dices, es un plan improvisado que no tiene ni pies ni cabeza y que no está bien ni para un lado ni para el otro, porque estamos en un momento crítico en donde la variante Delta está arrasando en el mundo. Y por si fuera poco, atrasito viene la variante Delta Plus, que ya se detectó en la India hace como 2 meses, si no es que un poquito más, y que todavía no escuchamos hablar mucho de ella en el mundo, pero que ya viene para acá. Y para eso no hay defensa. No, el único argumento de López-Gatell y del presidente López Obrador es, no, lo que quieren hacer las farmacéuticas es lucrar. Por eso están diciendo que se requiere una nueva dosis de la vacuna. Miren, y yo lo platicaba el otro día en mi programa, yo no tendría inconveniente en que mis refuerzos, los que sigan de aquí en adelante, los pague yo. Si puedo pagarlos, los pago. Nomás, por el amor de Dios, denme chance de hacerlo. A lo mejor le pueden servir las vacunas que yo no voy a pagar, las que adquiera el sector salud, y que se las den de gratis a mucha gente que lo necesita y que no las puede pagar. Quienes podamos pagarlos, yo estaría encantado de la vida poder mandar pedir a mi vacuna de China, Rusia, Estados Unidos o de donde sea, para poderme vacunar. Solo que las autoricen y que permitan la libre importación. Eso le ayudaría muchísimo al presidente, pero esta idea, ok, hay una vacunación universal ahorita de principio, pero a mí me parece que están jugueteando con el asunto de la vacuna. Gracias al señor presidente, vimos un video ahí, un día de vacunación en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en donde gracias al señor presidente Claudio Sheinbaum tenemos la vacuna. O sea, esas estupideces son las que hacen que la gente pierda confianza en algo que es de vida o muerte. Y este gobierno se ha especializado en tirar a la basura la confianza que deberíamos tenerle a la vacuna y a otras medidas de prevención, como es el hacerse pruebas y utilizar cubrebocas. Eso lo han minimizado tanto que ahora
pues ya la gente no sabe en qué creer. Por eso estamos en un repunte tan brutal de casos. Y es que yo creo que sí tenemos que dejar claro que no es gracias a ningún servidor público, es gracias a todos los que pagamos impuestos que esto se puede hacer. Entonces, si hay que darle gracias, es gracias a todos los contribuyentes. Ahora, también yo creo que un aspecto que no debemos descartar es que al principio, pues se hablaba de 2 dosis, ahora se está hablando de 3 dosis en la mayoría de los casos. Y tenemos que la mayoría de los países ricos pues compraron vacunas para 7 u 8 veces el tamaño de su población. Entonces, esto no solo marca más la diferencia entre personas ricas y personas pobres, también se marca entre países ricos y países pobres, porque dada la demanda, no todos los países van a poder adquirir las unidades necesarias para terceras dosis. Y también, pues, estamos viendo, por ejemplo, que en países como Colombia, que ya el gobierno dijo, no, pues es que no puedo hacer esto solo, ya se le autorizó a los empresarios que compraron las vacunas, obvio no para venta al público, sino para aplicárselas a sus empleados, pero ahí, pues, el costo fue muchísimo. Tenemos que en promedio le sale en $60 la dosis, que le están vendiendo los laboratorios a los empresarios en Colombia, que empezó a finales del mes de julio. Sí, bueno, ahí sí se están manchando gachísimo. Pues veía también que principalmente Pfizer, ¿quién era el otro? AstraZeneca, habían incrementado sustancialmente el costo de la fabricación de vacunas. Moderna también. Moderna también incrementó sustancialmente el costo de sus vacunas. Eso también me parece una gandallez. Claro. Sin duda vamos a necesitar vacunas de aquí en adelante, pero y no sé si el nivel de producción, los costos tengan que ver artificialmente con el nivel de producción que están generando, pero si ya tenemos vacunas, no sé qué tan complicado resultaría que se exponenciara la producción de vacunas y que todo el mundo tenga acceso a una vacuna. Si eso les perjudica en sus costos, pues a lo mejor esta es una reacción, lo que mencionas de Colombia, es una reacción a ello. Es decir, si ya me van a empezar a comprar particulares, se los voy a dar a un costo mucho más elevado. Porque las vacunas no son tan caras, están que en $5, $15 una dosis. Más o menos, en 15 está la más cara hasta ahorita. Pero eso es para los gobiernos porque obvio pues se venden con muchísimo volumen. Pues sí, pero si tú los vas a poner a distribución de todo mundo en farmacias, en cualquier lugar, pues deberías considerar también ese costo, ¿no? O sea Claro. no, a mí, bueno, hinche mundo en el que vivimos, la verdad también. O sea, unos son gandallas y otros son babosos, pero bueno. Sí, oye, antes que nos acabe es que invita, porque al final los que pagamos los platos rotos somos los de siempre. De un lado o del otro, nosotros acabamos pagando los platos rotos y no se vale porque lo que está en juego es nuestra vida. Sí, claro. Oye, antes de concluir, 2 temas que por necesidad tocan a México, pero tienen que ver con asuntos internacionales. ¿Qué fue el 13, creo? No, ¿qué fue el viernes? El viernes pasado fue Viernes 13, la reunión. Sí, son mis favoritos los viernes 13. El viernes fue la reunión de la oposición y el gobierno venezolano en la Ciudad de México. Ocurrieron tantas cosas que nadie se dio cuenta, casi nadie se dio cuenta de que esto estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Una negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Por cierto, nada tuvo que ver el gobierno de México en la mediación, es decir, nomás rentó el local, pero platícanos dónde estuvieron y por qué así en lo oscurito. Pasaron cosas muy interesantes ese día. Las negociaciones se llevaron a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Uno hubiera pensado que hubieran sido en Chapultepec, pero no fueron así. Yo creo que porque vino el hijo de Nicolás Maduro y pues lo tenían que tener en ese museo. No te creas. Es que yo creo que el hecho de que Maduro mandara a su hijo fue el peor insulto para la oposición, y aparte nos habla de que ya lo quieren pues ir puliendo para el trono, que definitivamente no tienen planes para dejar el poder, y vinieron los grupos más cercanos a Guaidó, que fue, por ejemplo, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, que de hecho esos partidos les dicen el G4,
y se están poniendo de acuerdo porque hay elecciones regionales el 21 de noviembre. Ajá. Y ahí lo interesante, Amado, es que por lo menos 23 estados van a elegir un nuevo gobernador y creo que cerca de 335 municipios, pero la mayoría de los candidatos a gobernador que quedaron por parte del régimen de Maduro, pues salieron de una figura que creó Chávez, que le puso los protectores. Y esto es importante porque los protectores son algo así como los superdelegados. Sí. Entonces, imagínate lo controlado que tiene el régimen chavista, el proceso democrático. Y bueno, vemos que esto se está dando en un momento pues crítico para la economía de Venezuela, donde casi ya el 10% de su población está en el exilio, pero pues le echa la culpa de todo lo que está viviendo a las sanciones de Estados Unidos. Y ese es un discurso que aprendió muy bien de Cuba, de Rusia y de Irán, y obviamente estos mismos países que los apoyan, pues ya le dieron las técnicas para pues, sobrevivir a las sanciones. Oye, pero sí vino, bueno, habían anunciado que Enrique Capriles iba a estar en México, pero no sé si vino o no. No vino Capriles, vino un representante que se llama Tomás Guapino, Guapino, no me recuerdo muy bien el apellido, pero vino él como representante de Primero Justicia, que es el partido de Capriles, y los que no se saben muy bien todavía, pues si se van a unir o no, y si van a ir unidos como oposición o no, para las elecciones son, pues el grupo ha llegado a Leopoldo López, tú recordarás este opositor que ha estado mucho tiempo en la cárcel y que ha sido también bastante mediático, entonces todavía no se sabe bien ni en qué quedaron, si ya van a intercambiar presos políticos, que era uno de los puntos que se iban a tocar, que hay muchísimos, y te digo una vez que la oposición pues no tenía mucho con qué negociar, porque llegaron divididos, y lo único que tenían que ofrecer es que pues los reconoce la comunidad internacional y los apoya Estados Unidos, mientras que Maduro tiene el control institucional y territorial del país. Sí, pero a ver, ¿qué negociación puede haber? Eso es lo que me llama la atención. ¿Qué negociación puede haber si la oposición lo único que quiere es lárgate ya? Esa es la única negociación posible, es lárgate ya. Necesitamos elecciones democráticas. Y el otro, pues su única negociación es dejen de ser violentos, cálmense y ya no protesten. ¿Cuál podría llegar a ser un punto intermedio? ¿Hay posibilidad real de que Maduro negocie una salida, digamos, no violenta del gobierno de Venezuela? ¿O estas negociaciones a dónde van a ir? Ya habían habido negociaciones anteriores y no habían llegado a nada. Según trascendió, incluso lo dijo el canciller Ebrard, pues hay visos de un primer entendimiento que no había sucedido en ocasiones anteriores, pero ¿hasta dónde hay posibilidades reales de que algo cambie en Venezuela? Porque la oposición, ¿qué querría? Elecciones democráticas. Y Maduro va a decir, no. O sea, bueno, va a decir que sí, que las elecciones ya son democráticas. Va a decir que sí, lo va a simular. Por eso Guaidó había dicho que no se iba a volver a reunir con ellos porque era pues un falso diálogo. Yo creo que está pues en chino, si no es que en ruso, que Nicolás Maduro se vaya así de fácil, tanto así que hasta mandó a su hijo a liderar las negociaciones, que por cierto es conocido por las fiestas que hace en su mansión durante el confinamiento. Entonces, creo que está muy difícil que Maduro deje el poder, pero también es difícil que se logre una solución en Venezuela que no sea por la vía democrática, porque es justamente lo que vimos en Afganistán. Llegó a Estados Unidos a imponer una democracia que no se sostuvo más allá de 10 minutos una vez que ellos se fueron. Entonces, es como un callejón sin salida, Amado, porque la única solución para Venezuela es por la vía democrática y está muy difícil lograr por las buenas que se avance la vía democrática. Pues solo sería a través de la presión internacional, porque yo no le veo otro punto de salida. Cuando estuve en Venezuela y platicaba con la disidencia allá, gente cercana a Capriles, a Guaidó y a Leopoldo López, lo que me decían es que aquí nunca construimos una solución violenta. Aquí no hay capacidad de que nadie se levante en armas de nada. O sea, aquí estamos completamente indefensos. Nunca pensamos que esto nos podría pasar. Entonces,
a partir de ahí dice, pues la verdad es que lo único que aspiramos es a la presión internacional. No hay otra forma de salir de este hoyo. Para ellos, pues, ¿no? Sí, literal, sí tiene un gran papel la comunidad internacional, pero pues eso y ya, porque por la fuerza no se va a lograr nada y no hay manera de que ocupe la fuerza. Y aparte de que, sabes que yo creo que una de las peores consecuencias que estas negociaciones podrían tener es que se apagara la figura de Guaidó, que de por sí ya está bastante debilitada y Sí. si no se logra algo ya definitivamente pues estaría acabado y no hay otra figura, por lo menos hasta ahorita, Amado, que pudiera tener tal capacidad de liderazgo. Sí, sin duda. Y para quienes están preocupados a estas alturas del partido, agosto del 2021, estamos muy lejos de ser Venezuela, todavía. Aquí hay gente todavía que se puede mover, Adiós. ¿no? Sí, totalmente. Pero acuérdate, así empezaron los venezolanos. Les decían lo que iban a pasar y decían, no, Venezuela no es Cuba. Y ahora en México decimos, no, México no es Venezuela, pero yo creo que lo importante aquí es preguntarnos qué vamos a hacer para no ser Venezuela. Bueno, creo que lo estamos haciendo. Hay mucha más conciencia, hay muchos más medios, hay espacios como estos donde podemos discutir y la gente puede opinar y decir lo que quiera. Eso no ocurrió hace 20 años en Venezuela. Esa es una diferencia sustancial. Oye, un último punto antes de que nos vayamos. Me interesa, ya escuché, ¿cuántas son? 453 entrevistas tuyas en cualquier cantidad de medios sobre Afganistán, pero ninguna conmigo. Así es que necesito saber tu punto de vista y sobre todo, hay varios puntos que tocan a México. Uno, llama la atención de que México no está en los, digamos, en las posiciones internacionales de defensa sobre todo de las mujeres y de las niñas en Afganistán frente a la amenaza radical del régimen talibán. También veo que el canciller Marcelo Ebrard está abriendo la posibilidad de recibir a refugiados afganos en México, cosa que no me parece mal. Un desastre vi varios tweets de que le dijeron, oigan, nos abandonaron aquí y ustedes ni enterados estaban que estábamos en Afganistán. Una mujer mexicana que le reclamó ahí en Twitter al canciller. El canciller está comprando vacunas, está en conferencias mañaneras, está en todos lados menos en los escándalos de la embajada de la agregaduría cultural en España. Pero ¿cuál es el papel que México ha tenido en este caso de Afganistán y qué es lo que realmente debería preocuparnos o hacia dónde tendríamos que ir como mexicanos? ¿Qué debemos saber? ¿Cuáles son los puntos clave que debemos saber sobre Afganistán en estos días? Mira, bueno, yo creo que pues hemos tenido una participación muy parcial en el conflicto de Afganistán, tal vez porque estamos lejos y no tenemos pues tantos intereses y tanta presencia diplomática ahí. Pero un punto fundamental es un poco el que estabas tú comentando cuando introdujiste este tema a la remesa, y es que fíjate que el tema de las mujeres es preocupante. O sea, imagínate que ya con la llegada de los talibanes ya no pueden salir solas, ya no pueden usar minifalda, ya no pueden ir a la escuela, ya no pueden trabajar, ya no pueden ni siquiera aprender a tocar algún instrumento de música. Es como un salto al pasado, literal, que preocupa a muchas mujeres porque con todos los defectos que se tenía la democracia de Estados Unidos, pues ya el 37% de las mujeres afganas sabían leer y escribir y se tiene calculado que cerca de 3 millones ya estaban yendo a la escuela en este momento. Entonces es catastrófico y se está armando un merequetengue ahí en Asia Central porque Afganistán está en Asia Central que está, haz de cuenta, entre Medio Oriente que entre China y Rusia. Entonces imagínate lo importante que es para la región y hay países como Irán y como Pakistán y como Rusia que sí quieren que estén los talibanes porque les molesta la presencia de Estados Unidos y hay países como China, por ejemplo, que no quiere que estén los talibanes porque son musulmanes y pueden darle más fuerza a los musulmanes que están en su provincia de Xinjiang. Ahora,
Lo importante que hay que saber de este tema es que también se da, esta derrota de la democracia se da en un contexto en donde las democracias liberales en el mundo están siendo derrotadas por los malos desempeños económicos y ya estamos en un punto en donde más de la mitad de la población mundial no vive bajo una democracia. Entonces, este mensaje tiene mucho que decir, aparte de que continúa dañando la imagen de Estados Unidos, es como otra patadita más a ese declive que ya se ve del imperio estadounidense, que tal vez acentuó más con Donald Trump, pero que evidentemente Joe Biden no está pudiendo detener y que pues mancha su imagen de liderazgo y ya cada quien está por su lado. Ya vimos que Francia está actuando por su lado, Alemania por el suyo, ¿no? Entonces parece que en algún momento de la historia del mundo pudimos hablar de un G20, luego de un G7, luego tal vez de un G2, y ahora estamos en un G0 que nos va a llevar a un desorden mundial y eso siempre trae un riesgo. Oye, pero a ver, uno de los debates tiene que ver con si Joe Biden hizo bien o no en retirar a las tropas norteamericanas. Eso es algo que ya se venía planeando desde Obama, pero la debilidad de la democracia frente al talibán, ¿era obligación o no de Joe Biden mantenerse ahí? Midió el impacto que esto iba a tener, pensó que le iba a durar al menos 15 días más, se veía venir esto. Hizo bien, obviamente cayó alrededor de 7 puntos la popularidad de Joe Biden después del retiro de las tropas, pero ¿es la obligación de los gringos estar manteniendo artificialmente las democracias en otras regiones del país? ¿Hizo Mira, bien o no? siempre había sido una premisa de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre se dedicaba a exportar la democracia en el mundo, ¿no? De hecho, Sí. cuando pasó del Capitolio, no sé si recuerdas que había un meme muy elocuente que decía, parece que de tanto exportar democracia al mundo se les acabó, Sí. ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que pues era uno de los distintivos de Estados Unidos en el mundo, pero es la guerra más larga que Estados Unidos había peleado, duró 20 años, costó un poco más de $1 billón y es algo que Donald Trump, es un compromiso que Donald Trump había asumido y que a él le toca pagar los platos rotos y de lo que sí se le puede señalar a Joe Biden es que pues aceleró esta salida porque como ya viene la víspera del 11 de septiembre, que fue el atentado de las Torres Gemelas, que se supone que lo hizo Osama Bin Laden y Al Qaeda, pues por eso Estados Unidos invade Afganistán, pues ya quería tener a las tropas en casa porque iba a ser una gran victoria nacional, sobre todo cuando están ya muy cerca las elecciones de medio término y después las presidenciales en donde Donald Trump podría regresar. Entonces esta guerra pues obviamente tiene impactos en la política nacional y sobre todo cuando las escenas de los helicópteros saliendo de la embajada de Estados Unidos sacando gente pues son muy parecidos a las de Vietnam en 1975 y esto fue pues una derrota durísima para Estados Unidos y el hecho de que esas imágenes se parezcan tanto pues hace que Afganistán tenga ecos de Vietnam y esto a los estadounidenses pues obviamente les duele y por eso perdió Joe Biden 7 puntos en su aprobación, que son muchísimos de la noche a la mañana. Pues es que fue demasiado rápido. Y otras cosas que estas escenas tan, ¿cómo te diré? Tan grotescas de gente que al momento de despegar los aviones se agarraban del fuselaje del avión. Pues no sé en qué cabeza cabe que iban a llegar a algún lado agarrados del fuselaje del avión. Pues claro que se cayeron, pero esas imágenes le dieron la vuelta al mundo y lo hicieron todavía mucho más dramático. Y eso pues va al costo de la popularidad de Biden, porque dice, si la gente está tan asustada que es capaz de hacer eso, pues imagínense cómo estarán las cosas. Sí, literal, hay una desesperación total por salir. Justo antes de que empezamos a grabar, Vanessa estaba viendo que Joe Biden estaba diciendo que no le importaba si se tardaba más pues en sacar a los estadounidenses, que quedaban cerca de entre 10,000 y 15,000 estadounidenses todavía ahí, y eso sin contar entre aproximadamente 60,000 afganos que habían colaborado con ellos en tareas de traducción y que también querían salir del país.
pues va a tener que estar mande y mande aviones y además resguardar la salida de los norteamericanos y de sus aliados eh, de cualquier amenaza del talibán mientras evacúan el lugar. Eso me parece que no lo previeron. De hecho, creo que si en algún momento pensaron que el talibán iba a regresar a tomar, pues ya había conquistado la mayoría de las capitales de las provincias, pero al llegar a Kabul, esto fue algo como me pareció a mí demasiado precipitado, como que no les dio tiempo ni de organizarse. Y yo creo que la conmemoración del 11 de septiembre va a ser pues un rosario de reclamos a Biden, ¿no? Literal, va a ser una conmemoración dura, llena de reclamos, y otra vez esta derrota, pues causando un atentado en la seguridad que ellos tenían en la imagen de su país. No, imagínate el próximo acto, manifestación de una, cualquier tipo de manifestación en favor del Islam en Estados Unidos a partir de ahora, pues va a ser culpa de Joe Biden, o sea, se la van a echar a él, eso le va a costar políticamente, ¿no? Literal, y esto va a ser un momento en donde pues todo el mundo se está dividiendo, ¿no? Primero entre ricos, pobres, blancos, morenos, vacunados, no vacunados, y ahora el factor del Islam pues va a pesar muchísimo. Stephanie, Enaro, ya nos colgamos ahora sí bastante, pero estuvo muy buena la plática de hoy. Para empezar, estuvo muy bueno, ¿no? Pues sí, está súper bien, me gustó la remesa de esta semana y estoy segura que la que sigue va a estar mucho mejor. Estuvo bastante rica la remesa de esta semana. Vamos a ver cómo viene la próxima. Oye, te agradezco mucho esta idea, que haya fructiferado esta idea de hacer esta dinámica juntos. Me gusta mucho, creo que es bastante rica en argumentos y nos va a ayudar sobre todo a reflexionar, sobre todo a nosotros, hacia dónde nos tenemos que mover como país y cómo tenemos que pensar el país. ¿Algún comentario final de tu parte, mi queridísima? Nada más que no se pierdan la remesa el próximo jueves porque estamos seguros que les va a caer muy bien. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias a ti, Stephanie Enaro, y nos vemos la próxima semana.